Docente fue secuestrado mientras viajaba en la vía Albania-Maicao, en La Guajira. Docente fue secuestrado mientras viajaba en la vía Albania-Maicao, en La Guajira. Es el segundo secuestro que se registra en Maicao en menos de un mes. El primero fue el del comerciante de origen colombo-libanés Walid Dasuki, de quien todavía se desconoce su paradero. Docente Aldo Murillo, secuestrado en Maicao. Suministradas. La Secretaría de Gobierno de Maicao confirmó el secuestro del docente Aldo Murillo, quien fue interceptado y raptado por hombres armados mientras viajaba por la vía que conduce de Albania hacia Maicao, en el sector del corregimiento de Carraipía. La policía y el ejército están en su búsqueda, junto a autoridades indígenas del sector, pero aún no ha sido encontrado. Teníamos la esperanza de hallarlo pronto, ya que tiene problemas de salud y no es una persona adinerada. Seguimos buscando para saber qué ha pasado con Aldo, expresó Alain Andriolis, secretario de Gobierno de Maicao. Bueno, gente, duro golpe a FECODE. Hoy se confirma, gente, la captura de un profesor secuestrado, gente. Lo capturaron sus socios criminales. Recordemos que FECODE apoyó al guerrillero Gustavo Petro para que se robara las elecciones porque iban a recibir un cambio. Hoy se confirma, FECODE está recibiendo el cambio. Fue secuestrado un profesor de FECODE, socio del asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy están estas ratas denunciando, gente, pero estas ratas habían pedido un cambio y hoy recibió el cambio y ahora estas ratas están llorando. O sea, gente, ni una cosa ni la otra. Estos criminales, ladrones de FECODE, profesores nido de ratas, apoyaron al violador asesino guerrillero para que diera un cambio. Hoy el guerrillero les ha dado ese cambio. Fue secuestrado un profesor por socios de Gustavo Petro y estas ratas aún siguen denunciando. Disfruten el cambio, ratas. Ustedes apoyaron a ese violador y criminal asesino. Entonces no digan nada y coman callado, porque ustedes fueron los responsables de que este violador y criminal se haya robado las elecciones. Recordemos de que ustedes, FECODE, criminal y corruptos, ladrones, se robaron 500 millones de los niños de la educación para financiar a un violador, asesino, marihuanero como es Gustavo Petro. Y hoy están estas ratas, ahora salen a denunciar de que fue secuestrado un profesor. Ese fue el cambio que ustedes hicieron de este violo guerrillero criminal. Se confirma, gente, el secuestro de un profesor de FECODE, socio de Gustavo Petro. Ellos querían el cambio y hoy están disfrutando ese cambio y ahora salen llorando arrepentidos porque secuestraron a un profesor socio de Gustavo Petro. Docente fue secuestrado mientras viajaba en la vía Albania-Maicao, en La Guajira. Docente fue secuestrado mientras viajaba en la vía Albania-Maicao, en La Guajira. Es el segundo secuestro que se registra en Maicao en menos de un mes. El primero fue el del comerciante de origen colombo-libanés Walid Dasuki, de quien todavía se desconoce su paradero. Docente Aldo Murillo, secuestrado en Maicao. Suministradas. La Secretaría de Gobierno de Maicao confirmó el secuestro del docente Aldo Murillo, quien fue interceptado y raptado por hombres armados mientras viajaba por la vía que conduce de Albania hacia Maicao, en el sector del corregimiento de Carraipía. La policía y el ejército están en su búsqueda, junto a autoridades indígenas del sector, pero aún no ha sido encontrado. Teníamos la esperanza de hallarlo pronto, ya que tiene problemas de salud y no es una persona adinerada. Seguimos buscando para saber qué ha pasado con Aldo,
expresó Alain Andriolis, secretario de Gobierno de Maicao. El Gaula de la Policía y del Ejército han intensificado las operaciones en el kilómetro 78 de la carretera mencionada, preguntando a campesinos e indígenas de la zona, aunque hasta ahora nadie ha proporcionado información sobre el paradero del docente. Según la información que manejamos, lo venían siguiendo desde el municipio de Albania. Inicialmente, pensamos que podía tratarse de un atraco, pero con el tiempo transcurrido, ya estamos manejando el caso como un secuestro y estamos evaluando la posibilidad de ofrecer una recompensa, afirmó Andriolis. Este es el segundo secuestro que se registra en Maicao en menos de un mes. El primero fue el del comerciante de origen colombo-libanés Walid Dasuki, de quien aún no se tiene información sobre su paradero. FECODE sí aprobó $500 millones para la campaña Petro Presidente y ya salieron a la luz más pruebas. La federación pudo haber incurrido en un delito, pues no está permitido que entidades como ellos donen a campañas políticas. Un nuevo documento demostraría que la plata sí se usó para Petro Presidente. FECODE donó 500 millones de pesos al partido Colombia Humana. El escándalo por la presunta donación de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, a la campaña Petro Presidente, podría tomar otras dimensiones con un nuevo documento revelado por los medios de comunicación. En un artículo periodístico de la revista Semana, se evidencia un documento firmado el 24 de mayo de 2022 en el que FECODE deja acta de un cheque de 500 millones de pesos, que fueron entregados a Dagoberto Quiroga como representante legal de Colombia Humana. En contexto, ¿en qué gastó Colombia Humana los 500 millones que dio FECODE? Hasta ese punto, la donación estaría dentro de la legalidad y no tendría nada de raro. Sin embargo, en uno de los apartados, se lee que la verdadera intención de la federación era donar ese dinero a la campaña presidencial. El Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente 2022-2026, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación, se lee en el documento, revelado por Semana. Así las cosas, esa sería la prueba reina de que FECODE quería donar ese dinero a la campaña, pero terminó girándolo a Colombia Humana para no tener líos legales. Para este punto, es clave entender que en Colombia la ley prohíbe que entidades como la Federación Colombiana de Educadores donen recursos a una campaña, pero lo que sí permite es entregar dineros a un partido político. Aunque no hay una razón muy clara para entender por qué una cosa es delito y en la otra no, lo cierto es que en el mundo político constantemente se hace esa jugadita para poder entregarle plata a una campaña sin entrar en líos legales. Lo cierto es que tal como confirmó el colombiano con un magistrado del Consejo Nacional Electoral, para la justicia, sería muy difícil probar que ese dinero de FECODE se usó para la campaña y no para gastos de funcionamiento del partido, por ejemplo. Por eso mismo, este documento podría jugar un papel clave dentro del proceso judicial que hoy se adelanta en contra de algunos exmiembros directivos de la Federación. ¿Le puede interesar? No estamos ante cualquier cosa. Petro afirmó que allanamiento de Fiscalía a FECODE busca sacarlo de la presidencia. Sobre este tema, la misma Fiscalía General de la Nación realizó un allanamiento a las oficinas de FECODE con la intención de hallar pruebas sobre esta presunta financiación irregular de la campaña. Dentro de esos documentos, según pudo constatar este diario, se encontró esta acta en la que se firma la entrega de un cheque por 500 millones de pesos y otros documentos que servirán para esclarecer qué fue lo que pasó. Entre ellos, el ente acusador también encontró un documento autentificado por notaría en el que FECODE insiste en que ese dinero era para Colombia Humana y no para la campaña. Sin embargo, ese último documento
Fue firmado en septiembre, por lo menos unos 4 meses después del cheque inicial, y justo cuando iniciaron los escándalos por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial.